Bien, muchachos, les voy a explicar el concepto de lo que es una función, ¿cierto? Cuando yo digo lo siguiente, f de x igual a x al cuadrado, ¿ustedes qué esperan de esto? Sí, esperan una parábola, pero ¿la parábola de dónde sale? ¿Qué es x? ¿Es un? ¿Qué es x al cuadrado en sí mismo? ¿También es un? ¿Estamos ahí? Bien, supongan que la caja, hay una cajita, ¿cierto? Esta cajita hace algo adentro, ¿sí? No sabemos, por ahora. Esta cajita tiene una entrada, ¿cierto? Que viene siendo x. Y esto tiene una salida, ¿cierto? Que vendría siendo f evaluado en x. ¿Qué va a pasar? Cuando usted le da un valor a x, ¿usted qué espera a la salida? Lo que haga f de x. En este caso, ¿qué va a hacer? Le va al cuadrado. Ese es el diseño básico de la función. A la función f, ¿cierto? Le va a ingresar un número. ¿Qué va a sacar? Otro, pues sí, pero sigue siendo un número, ¿cierto? O sea, f de x igual a x al cuadrado, espera un número y la salida, que es también un número, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, muchachos, cuando ustedes, por ejemplo, estos son funciones de una sola variable. Por ejemplo, ustedes pueden tener f de x, y. Por ejemplo, x al cuadrado más 6y dividido 5. ¿Sí? Eso es una función de dos variables, ¿cierto? ¿Qué espera esa función de entrada? Esa función que espera. En vez de f, pongámosle, para no enredarnos, pongámosle g. No sé si ustedes alcanzaron a ver funciones de dos variables en matemáticas en el colegio. Si no alcanzaron a ver, pues básicamente es que depende de x y y, ¿cierto? X y y son las entradas y pues f de x y en sí misma es la salida. Entonces, usted tiene aquí x y. ¿Quiénes son las entradas? ¿Quiénes serían las entradas? X y y. ¿Y cuál es la salida? Lo que haga x y. Lo que sea que haga. Hace esa operación. Listo. Ahora bien, muchachos, ¿cómo sería el contrato de esta función? ¿Qué espera ella de entrada? Espera x, que es un número, y, que es otro número, y ¿qué espera de salida? Genéricamente, otro, ¿cierto? Entonces, ¿qué son las funciones? Las funciones son como cajitas que esperan unas entradas. A partir de esa entrada, ella genera una salida. ¿De qué depende esa salida? Del, del contrato. ¿Qué es el contrato? ¿Cuál es el trato? Le doy dos números y ella que me tiene que dar un número, que es el resultado. O sea, por ahora, piénselo en genérico. El contrato, ¿cierto? Es lo que les dice a ustedes que usted, si usted le manda un número, ella tiene que devolverle un número. ¿Qué pasa si yo aquí envío un texto? Pues no sé, o sea, la función no me va a devolver lo que yo estoy esperando. ¿Estamos en eso? Miren este, por ejemplo. Vamos a pensar en funciones, ¿cierto? Por ejemplo, esta función de tres variables. H de x, y, z, ¿cierto? Esta función de h, x, y, z, donde x, y, z son números, siempre me va a volver comillita hola. Es extraño, ¿no? Pero esta es la generalización. No solo funciona con funciones matemáticas, son generalizando. ¿Cómo sería el contrato de esta función? Sabiendo que x, y, z son números. ¿Cómo sería? H, número, ¿qué más? Número,
¿Qué más? Número. ¿Y qué saca? Aún, comillita hola, estos se denominan como símbolos. Sería un símbolo. ¿Qué pasa? Si usted le ingresa 3 números, ella debe sacar un símbolo. Ese es el trato que tenemos con la función. Viene este, muchachos. H, I, de X, Y, Z, W, A, B, C. Va a sacar X al cuadrado más Y al cuadrado sobre 2. Puede pasar. ¿Qué ven ahí? Hay muchas variables, pero ¿qué detalles ven? ¿Qué pasa con Z? ¿Qué pasa con W? ¿Qué pasa con A? ¿Qué pasa con B? ¿Qué pasa con C? No están usando. Sin embargo, son parte de la función. ¿Sí? Necesario ingresarlos, porque uno no sabe, ¿cierto? Si a la larga se necesitan para calcular algo internamente. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo sería el contrato de I? Número. Esperen, yo voy por la pereza. Número. Esperen, copio la coma también. Ustedes saben, muchachos, que ser ingeniero de sistemas tiene su lado perezoso, que es detesto lo manual. Número, ¿qué más? ¿Hay otro número? ¿Sí? ¿Cuál sería? W, perfecto. Luego, A, B y C. Entonces, bueno, voy a correrlo. ¿Y cuál es la salida? ¿Cómo es la salida, muchachos? Tengo que cuadrar esto. ¿La salida también qué es? Un número también. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Esta función está esperando 7 números y saca un número, ¿cierto? ¿Cómo podemos traducir esto en el Dr. Racket? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, vamos con la función de ahora. Define f y entra x. Observen, define y abro paréntesis y le doy el nombre a la función y luego lo que va a ingresar. Lo que va a ingresar lo voy a llamar x. ¿Qué voy a hacer con ese x? SQR de x. ¿Qué pasa aquí? Cuando yo hago esto, ¿cierto? Es lo que les dije, lo de la cajita. A esa cajita, ¿quién entra? X, que es un valor que yo doy. ¿Y qué va a sacar? El valor que sería X al cuadrado. Y esto viene siendo F. ¿Qué va a pasar? Cuando ingresa aquí un valor, ¿cierto? ¿Qué va a hacer con este valor? Lo va a elevar al cuadrado. Este X solo existe dentro de la función. ¿Cómo le doy valor a ese X? Algo que se llama llamar a la función. ¿Cómo se llama la función? ¿Qué nombre le dimos a la función? F. Sería el operador y le enviamos el valor. En este caso, ¿cierto? F, ¿cierto? F es el operador. ¿Cómo es el operador? Él espera algo y nos retorna un resultado. Si yo pongo más, ¿qué pasa ahí? ¿Qué esperaría usted aquí? Varios números, ¿cierto? Si yo hago XPT, ¿el qué espera? Él espera una base y un exponente. Exactamente lo mismo. Pero ahora ya podemos hacer nuestros propios operadores, que son las funciones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, f de 5, ¿qué va a hacer? Va a enviar 5 y 5 toma, x toma el valor que le enviamos, que en ese caso sería x, 5. Y luego sería pues el que ingresamos acá. La ventaja que tiene esto es que yo puedo llamarla varias veces. Por ejemplo, luego puedo decir f de 8. ¿Cuánto me da f de 8? 64. Vamos a ver el ejemplo acá en el Dr. Racket, ¿cierto? Vamos al tema de funciones. Uy, Dios mío. Entonces, vamos a definir la función,
¿cierto? Define, abro paréntesis, f de x, luego sqr de x. Y yo la puedo llamar varias veces, f de 5 y f de 8. Lo interesante de las funciones es que nos permite mandar el valor que nosotros queramos, siempre y cuando cumpla ¿qué? ¿Qué debe cumplir? El contrato. ¿Qué nos dice el contrato? Que lo podemos colocar acá arriba. ¿El contrato cómo es? Se llama f, ¿qué espera? X que debe ser. Y la salida de la función debe ser un número, ¿cierto? Es lo básico que uno debe definir. Ahí me faltó el autor, el propósito, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ir haciendo despacio. Entonces, si la ejecuto, miren lo que va a pasar. 25 y 64. Es decir, cuando usted llama a f, ¿cierto? Usted le envía los valores que ella está esperando. Esto es lo mismo que tener lo que estábamos haciendo. SQRT, ¿realmente qué es? Es una raíz cuadrada, pero en los términos que acabo de hablar, ¿qué es? No. ¿Es una qué? Es una función. Que espera ¿cuántos datos espera ella? La base y el exponente. Ejemplo, 2 elevado. Perdón. Este es XPT, qué pena. 2, 3. Que es 8. SQRT, ¿cuántos datos espera? Uno nomás. ¿Por qué? Porque lo va a elevar al cuadrado, no. ¿Le va a sacar? Le va a sacar raíz. Por ejemplo, SQRT de 4 es 2. Si yo intento hacer esto, ¿por qué me da error? Porque solo está esperando uno nomás. Miren lo que pasa con F. ¿Por qué me da error? Porque solo está esperando uno, ¿cierto? Eso es incumplir el contrato. ¿Yo por qué me da error? Porque yo estoy incumpliendo el contrato. Miren el caso de acá. SQR, ¿cierto? ¿Cuántos datos espera? 1, ¿cierto? Que sería pues el que voy a elevar al cuadrado, ¿cierto? Entonces, si usted incumple el contrato de la función, ella le va a lanzar un error, porque usted ha incumplido el contrato. De hecho, yo puedo tener funciones que no esperen argumentos. Por ejemplo, no, sino que uno puede llamar una función sin argumentos. O sea, puede ser 0 o más. Ejemplo, yo les voy a dar una función que, miren esto, define g, y g devuelve siempre 5. Ya sería un exacto. Bueno, aquí al principio sí, pueden verlo como una cosa. Ya después veremos que tiene más usos. Bien, muchachos, preguntas sobre lo que son funciones. Es lo mismo que ustedes hacían en matemáticas, exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, es lo mismo que nosotros tenemos acá, ¿cierto? Recuerden, cuando ustedes tienen una función, ¿ella qué espera? A esto se le conocen como argumentos ¿de qué? De entrada. Una función espera unos argumentos. ¿De qué dependen esos argumentos? Del número que usted haya especificado. ¿Cuántos especificamos aquí? 1, ¿cierto? Entonces, cuando yo la llame, yo debo enviarle un número nomás, ¿cierto? Miren esta, por ejemplo. Si yo les dijera en el parcial, ¿cierto? Si yo les dijera en el parcial, diseñe una función que haga la siguiente operación. A al cuadrado más raíz de b sobre c más d al cuadrado dividido raíz cúbica de d elevado a la 8 menos a elevado c más raíz de. ¿Ustedes cómo diseñarían una función que me resolviera ese problema? ¿Qué es lo primero? ¿Cuántas necesito? Entonces, esta función, llamémosla f, necesitaría, ¿a quién? No es una q. Sí es una, pero fea. Eso es una, bueno, no la hago muy bien. Eso es una f de a
B, C, D y E, ¿cierto? Y esa función pues hace esta operación. Para facilitar la vida, lo voy a, esperen, para facilitar la vida voy a ponerla así, ¿cierto? Vamos a hacer esta operación. ¿Listo? Porque pues, ¿y cómo sería el contrato de esta función? Se llama f, perdón, se llama f, ¿y qué recibe? Un número, b ¿qué es? C ¿qué es? D ¿qué es? E ¿qué es? Número también, ¿no? Y la salida, ¿qué esperamos que sea? Flechita, número. Es una función que espera 5 números y nos va a arrojar un número. Vamos a ver la realidad. Y aquí ya van a ver la utilidad de lo que les expliqué. Entonces vamos a volver la realidad, nuestros sueños. No, en realidad, nuestros sueños, muchachos. Vamos a darle vida a esta función. Pero les decía que las funciones son como hijitos suyos. Es raro, pero funciona. Entonces, muchachos, la voy a llamar F1, ¿cierto? Sería define ¿qué? Define F1, ¿y qué le ingresa? La llamo F1, ¿por qué? Porque ya está F. Ya está definido, y si vuelvo a definirla me da un error. ¿Y aquí qué entra? Entonces, entra A, B, C, D y E. Cierro. Recuerden, la definición de funciones viene el nombre y los argumentos, las entradas. Luego, ¿qué viene acá? ¿Qué vamos a hacer? División de qué? De la suma de SQRT A más SQRT de quién? De B sobre C y luego SQRT, ya cerré la suma. Luego, ¿qué viene? XPT ¿de quién? De la resta, ¿entre quién? De B elevado a la 8 menos dividido a ¿qué? Dividido C más SQRT ¿de quién? D. Cerramos, creo que ya la tengo, ¿no? Ah, no, me falta es colocar aquí un 1 sobre 3. Estamos ahí. Hay algo que ustedes deben de ver en las funciones, muchachos, que es una de las mayores confusiones que hay en este curso, es que lo que usted coloca aquí debe ser utilizado abajo. No utilice nada distinto. ¿Cómo así nada distinto? Utilizar cosas de afuera. ¿Sí me entienden? Por ahora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted, por ejemplo, por acá, miren lo tramposo que es eso. Yo puedo decir define A8, ¿cierto? Puedo hacerlo. Pero ¿qué pasa si yo llamo F1 con 7? B, pongámosle 1, 2, 3 y 4. ¿Qué valor tomaría A dentro de la función? 8, ¿cierto? Es el que está aquí. No utilicen nada de lo que está afuera. ¿Listo? Tengan mucho cuidado con estos nombres que ustedes colocan acá. ¿Cómo sería el contrato de esta función? Pues ya lo mencioné. F1 tendría número, 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 luego número, luego número y saca número, ¿cierto? Entonces vamos a darle ROM. ¿Cuál es la ventaja, muchachos? Que este A, B, C, D y E es cualquier número que yo ¿qué? Que yo le envíe. ¿Dónde envié el número que yo quería? Aquí está. Muchachos, ¿dónde envié el número? Ustedes me van a decir, ¿en qué línea? En la línea 18. En la línea 18, ¿qué hice? A F1, ¿qué le envié? Los valores de A, B, C y D, los valores de las variables. ¿Sí? Y estos valores que yo le mando aquí únicamente existen o son válidos dentro de quién? Dentro de la función. Nada afuera. ¿Sí? Esa es una de las mayores confusiones que hay, porque hay estudiantes que se enredan, que por ejemplo le coloco este A acá y piensan que este A acá ¿cuánto vale?
8, lo que es incorrecto. El A vale lo que yo le mande, porque yo puedo decir luego, F1, deben otros 5 números. 4, 5, 8, 3, 0, puede ser, ¿cierto? Yo puedo mandarle los valores que yo quiera, ¿sí? Y miren que cambia el resultado. ¿Lo pillan? ¿Qué ventaja tiene esto? Pues que ya uno puede utilizar variables para hacer cálculos ya de muchas cosas, ¿sí? Esa es la ventaja que nos ofrece. Entonces, por ejemplo, el siguiente problema. Ese está en el libro igual. Yo deseo calcular el área de un cuadrado, ¿cierto? El área de un cuadrado, tomando en cuenta el lado. Yo únicamente tengo el lado. Pongamos el problema acá. Yo tengo un cuadradito, ¿cierto? Yo tengo este cuadrado bello, lindo y precioso, ¿cierto? Este es un cuadrado bonito. No lo dibujaré tan bonito, pero pues es el cuadrado perfecto, como el cruz que ustedes andan buscando. Entonces, bien, muchachos. Entonces, y yo tengo el lado, ¿cierto? Tengo L, conozco el valor. ¿Cómo haría yo para diseñar una función que me calcule el área? Entonces, el área, ¿de qué está en función de qué? Del lado. Es igual a L al cuadrado, ¿cierto? ¿Usted qué espera de área? L, ¿qué debería de ser? Un número. ¿Y usted qué esperaría de salida? Otro número, ¿cierto? ¿Estamos? Entonces, ahora sí, ya vamos a hacerlo con la metodología, ¿sí? Entonces, muchachos, presten atención. Voy a abrir otro de acá. Este, como les mencioné, es uno del libro, ¿sí? ¿Quién es el autor? A mí me gusta poner doble, pero es por estética. Pero igual con uno basta. Mi nombre, ustedes colocarían nombre y código. Es mi hijito. Fecha, ¿qué día es hoy? ¿Qué día nació el niño? El 28 de octubre de 2019. Listo. ¿Cuál es el contrato? ¿Cómo es el contrato? Área recibe y sale. Uno, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito? Entonces, toma el valor del lado de un cuadrado y retorna el área del cuadrado. Bueno, retorna el área. Ejemplos. Área de 5, ¿qué devuelve? 25. Área de 10, ¿qué devuelve? 100. ¿Cierto? Es lo que yo esperaría, o sea, es lo que uno hace a mano, ¿cierto? Pero uno debe tener idea de lo que sale. Ahora bien, ¿qué vendría? Lo que es el código. Define, área de, y recibo el lado. ¿Qué hago con el lado? Lo elevo al cuadrado. ¿Y ahora qué viene? Las pruebas, ¿cierto? Entonces, para esto existe algo que se llama el check expect. ¿Qué es check expect? Yo ejecuto una función y espero una salida. Entonces me va a decir si está bien o está mal. Si yo a área la llamo con 5, ¿qué esperaría que salga? 25. Check expect. Si yo a área la mando con 10, ¿qué esperaría yo? 10, ¿cierto? 100, perdón. Esperaría que sea 100. ¿Listo? Entonces aquí ya está aplicada la metodología por completo. ¿Qué viene primero? Luego, ¿qué viene? La fecha. Luego el contrato. Luego los ejemplos. Luego, ¿qué viene? El código. Y finalmente, las pruebas. Vamos a utilizar check expect. ¿Sí? Check expect nos permite saber si algo es igual. O sea, si área de 5 es igual a 25, él nos dice, ok, está bien. Si no es así, ¿qué nos va a decir? Vamos a poner una prueba fallida. Voy a poner área de, check expect, área de 12, pongámosle 120. Ya sabemos que no da, es 144. Vamos a darle a ejecutar y miren lo que va a pasar.
Él es lento, ténganle paciencia. Miren lo que va gastando de memoria. Y él me dijo, ¿qué me dijo aquí? Una de 3 pruebas ha fallado. ¿Y cuál falló? Mire, vea, yo estoy esperando, yo estoy esperando 120, pero usted me está mandando 144. Revise su función. Pero realmente, ¿por qué nos dio mal? Porque la prueba está mal hecha. ¿Sí? Entonces aquí debe dar 144. Cuando sucede eso, ¿cierto? Él les va a decir, miren lo que va a pasar aquí abajo. Él va a decir, y aquí va a aparecer un mensaje. ¿Qué dice aquí? Las 3 pruebas pasadas. O sea, las pruebas que usted especificó se ejecutaron correctamente. De esa manera vamos a trabajar con funciones. El check-spec solo tiene una pequeña restricción. No trabaja con números irracionales. Cuando tengamos números irracionales, ya nos toca es mirar por... Sí, porque es que el número irracional común no se puede comparar. ¿Por qué? Porque el número irracional es un número que es de ¿qué tamaño? Infinito. Es un número que continúa los decimales de forma infinita. ¿Estamos allí? Bien, muchachos. Si ustedes quieren calcular el área de un cuadrado, ¿cierto? Ve un área de un círculo, tomando en cuenta el radio, ¿cierto? ¿Qué deberían de hacer? ¿Cómo es el diseño? Área, pongámosle área C. ¿Qué está esperando ella? Un número y saca un número. ¿Cómo es la fórmula? Pi por ¿es real? Bueno, les pongo el símbolo de pi, pues. Les pongo el símbolo de pi. Pi por ¿es real? Cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el área de un círculo. ¿Cómo haríamos esto acá en el lenguaje de programación? Yo debo aclarar algo. El lenguaje de programación tienen algo que se llaman palabras reservadas, o sea que son variables que ya existen. Por ejemplo, pi ya existe. Por ejemplo, sin, pues ahí me va a dar un error, ya existe, que es seno. A eso se le conocen como palabras reservadas. Son nombres de variables que usted no puede utilizar. ¿Por qué? Miren acá, yo intento hacer define pi 8. ¿Por qué me da un error? Porque ya está definido. Lo que son más, menos funciones que ya tiene el lenguaje se llaman palabras reservadas porque usted no las puede usar. ¿Sí? Entonces, aclarado eso, vamos con el siguiente. ¿Cómo sería el siguiente? ¿Quién es el autor? Pues yo, ¿cierto? Fecha. Ya casi el día, día del niño, ¿no? Aprovechen que todavía lo pueden celebrar. 28, no mentiras, con lo que me dijeron ustedes, creo que ustedes son más viejos de los del semestre pasado. ¿En serio? Los del semestre pasado el promedio era 16 años. El promedio es de 16 a 28. 16 a 28. El más viejo es 18. Sí, pero estamos tomando la media, donde está la mayoría, y la mayoría está por 18 y 19. O sea que son viejos. ¿Sí? O sea, muchachos, el promedio es engañoso. Ahorita les explico una anécdota que pasó, para no desviarme tanto. Entonces, fecha. ¿Cuál es el contrato de esto? Área C, ¿qué espera? Número, y sacó un número. ¿Cuál es el propósito? Dado radio de un, calcular su área. Ejemplos. ¿Cuánto sería área C de 8? Pues sería pi por... sería 64 pi. ¿Estamos de acuerdo? Pues el radio al cuadrado. ¿Cuánto es área C de 10? Sería 10 pi. Perdón, 100 pi. Luego viene define área C. ¿Qué entra? El radio. ¿Qué pasa aquí? Por pi SQR de quién? De radio. Vamos a hacer las pruebas. Como les mencioné, el check-spec no sirve con números irracionales. Pi es un número
irracional. Cualquier cosa multiplicada por un número irracional, ¿qué da? Otro número irracional. Por lo tanto, no podemos usar cheque espejo. Entonces, sencillamente, haría C de 8 y haría C de lamentablemente limitado de 10. Entonces, vamos acá. Bueno, ven, aquí está. Esto es lo que dio área de 8 y esto fue lo que dio área de... Y miren que área de 10 dio 314, que es algo que yo esperaría. ¿Sí? ¿Por qué? Pues es 100 pi. ¿Y cuánto vale pi? 3.14, aproximadamente 16. Pero pues 3.1592, bla, bla, bla. ¿Sí? Pues es un número irracional. ¿Listo? ¿Preguntas ahí? Bien, eso viene del diseño de funciones. Viene lo mismo. A una función ingresan unos datos y ¿qué saca? Un dato. ¿Sí? Una función es una cajita que tiene unas entradas y tiene una salida. Una función no puede tener más de una salida hasta el momento. No puede tener más de una salida. ¿Sí? ¿Preguntas, sentimientos? Bien, muchachos, les voy a explicar acá algo fuera de cámara.